Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Japón. Bienvenidos a la materia de Derecho Mercantil. Iniciamos con una frase de Oscar Wilde que dice: si usted me conoce basado en lo que yo era hace un año, usted ya no me conoce, porque mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo, Oscar Wilde. Vemos en la imagen de la derecha cómo uno va evolucionando constantemente y cómo uno va creciendo constantemente conforme va adquiriendo conocimientos y conforme va creándose un poco más como persona. La materia propiamente dicha se llama Derecho Mercantil. Mi nombre es el abogado Diego Patricio Gárate Morales y voy a acompañarles en este hermoso mundo del derecho mercantil. Las unidades que tenemos para esta materia son 10. Desde la unidad 1 hasta la unidad 10 vamos a ver la primera semana la unidad 1 y 2. La siguiente semana vamos a concentrarnos luego de la unidad 3 a la unidad 7 en la creación de sociedades mercantiles, sociedades anónimas, los tipos de sociedades que nos da nuestra ley de comercio, nuestro derecho mercantil, para poder saber elegir qué tipo de unidad de empresas nos gustaría crear, o aconsejar a alguien, o darle el marketing para que alguien pueda crear ese tipo de empresas. Luego de la 8 a la 10 vamos a ver los títulos de valores. Hay muchísimos títulos de valores que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Pero principalmente vamos a ir viendo los principales, que son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Nosotros utilizamos el cheque día a día, ¿no es cierto? El pagaré muy poco, y la letra de cambio cuando a veces tenemos alguna deuda que queremos que se nos pague. Vamos a ver cuál de los tres es el más conveniente para cada caso. Vamos a ver también las obligaciones y los contratos mercantiles. ¿Qué son los contratos mercantiles? ¿Qué son los contratos civiles? ¿Cuál es la diferencia? Y en la última unidad vamos a ver también la situación que se refiere al concurso de acreedores. ¿Qué pasa cuando hay deudas? ¿Qué pasa cuando nosotros no podemos cobrar? ¿Cómo funciona este concurso de acreedores? ¿Cómo le sirve a una empresa este concurso de acreedores? Entonces, en este sentido, queridos estudiantes, iniciamos en la unidad número 1. Vamos a ver dentro de esta unidad la empresa mercantil como tal, la empresa individual y también un poco de materia sobre el derecho mercantil, sobre el registro mercantil. Iniciamos, ¿no es cierto? ¿Qué es el derecho mercantil? Tenemos nosotros en materia de derecho conocimiento sobre el derecho público y el derecho privado. El derecho público es el que regula las administraciones públicas, el que regula los municipios, el que regula a las prefecturas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, derecho público por naturaleza, la Ley Orgánica del Servicio Público. Pero este derecho mercantil, que es el caso que nos ocupa, va a guiarnos de manera privativa y de manera puntual en la rama del derecho privado, no público, en la rama del derecho privado. Y este se va a encargar de regular las relaciones, ¿no es cierto?, comerciales entre las personas físicas, que se llaman así, o jurídicas, llamadas sociedades mercantiles. Y establecer reglas, como por ejemplo, vamos a establecer reglas de la venta de cualquier bien, venta de cualquier servicio, alquileres en el ámbito empresarial. Vamos a ver qué contratos hay de alquiler en el ámbito empresarial, la constitución y disolución, la creación, el bienestar de la empresa y la muerte de la empresa, la disolución de las sociedades o el intercambio de bienes y servicios. Esto regula el derecho mercantil. Es un derecho bastante antiguo que empezamos, no sé si ustedes se acuerdan, con el trueque, algo por algo, el quid pro quo, yo te doy algo, tú me das algo. El derecho mercantil regula este tipo de negocios, aunque sea informales. La compraventa de cosas de un kiosco, si alguien tiene alguna empresa pequeña, si alguien se pone una panadería, si alguien se pone una empresa de lavado de autos, si alguien se quiere poner una sociedad anónima simplificada más grande, si alguien quiere ponerse una compañía de responsabilidad limitada, La Favorita es un ejemplo, la empresa grande. Todo esto regula el derecho mercantil.
Entonces, como preámbulo, aquí vamos a iniciar entre lo que es una persona natural y una persona jurídica. La persona natural somos las personas de carne y hueso, ¿no es cierto? Y la persona jurídica es una persona ficticia creada por varias personas. Y es una empresa, es un edificio, es la corporación favorita, es el Banco del Pacífico, es un municipio. Esos son los entes ficticios capaces los dos de ejercer derechos y contraer obligaciones. No vamos a ver de manera minuciosa todas las diapositivas porque esta es una clase que aproximadamente va a durar 20 minutos. Vamos a profundizar un poco más ya con los ejercicios, con las tareas que les va enviando y también con la clase de los jueves que es, entiendo, a partir de las 8 de la noche, y vamos a profundizar un poco más del tema y también vamos a ver inquietudes. El derecho mercantil regula los actos de comercio, productor y consumidor. Yo produzco algo, usted necesita, regula esto, ¿no es cierto? Son normas de derecho privado que se entremezclan y se llevan con el derecho público. Es un derecho consuetudinario, la compra-venta, el trueque. El consuetudinario es basado en las costumbres. Si algo es costumbre para ese lugar, se vuelve norma. Entonces vamos a ver cómo el trueque se volvió norma, cómo la compra-venta se volvió norma, asentadas ya, ¿no es cierto?, en un derecho mercantil propiamente dicho. La costumbre, vamos a revisar, ¿no es cierto?, el artículo 2 del Código Civil, el artículo 6, para ver qué dice el Código de Comercio en el artículo 6 y qué dice el Código Civil. A continuación, en Derecho, vamos a realizar la Constitución de la República del Ecuador, la política comercial y los artículos que están ahí. Quiero que ustedes interioricen y revisen para conversar en la clase. Fuentes del derecho mercantil. ¿De dónde viene el derecho mercantil? Hay varias fuentes. La principal es el Código de Comercio. Las reglas civiles no constituyen, reglas civiles hablamos principalmente de un Código Civil, una manifestación de derecho mercantil. Hay en el Código Civil, en el libro cuarto, ¿no es cierto?, se nombra sobre los contratos. No es fuente propia del derecho mercantil esto, pero sí nos ayuda para regular la etapa contractual de la parte mercantil. Y solamente, como les indico, se va a aplicar de manera subsidiaria, de manera supletoria a esta norma. Como fuentes especiales del derecho mercantil tenemos también que nos sirven como complemento al Código de Comercio varias leyes: Código Monetario y Bancario, la Ley de Mercado de Valores que regulan las casas de valores, ¿no es cierto?, para comprar acciones en la favorita, la Ley General de Seguros, si yo quiero asegurar algo, quiero una póliza con una garantía de cumplimiento sobre algo, la Ley de Compañías, que es en especial la que regula y dice qué tipo de compañías podemos crear, ¿no? Ahí me dice cuál es responsabilidad limitada, cuál es comandita simple, cuál es una sociedad anónima simplificada. Y obviamente, por último, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no es cierto?, que aquí nos dice los derechos de nosotros, consumidores, cuando compramos algo. Vamos a ver el registro mercantil, creaciones de la sociedad, ampliaciones de capital. Vamos a ver ya más en este capítulo 2, esto de las empresas. En este momento vamos a conocer algo del Código de Comercio. El Código de Comercio rige las obligaciones entre los comerciantes, entre los mercantiles y los actos y contratos de comercio, aunque no sean ejecutados por comerciantes. Ahora ustedes dicen quiénes son comerciantes y quiénes no son comerciantes, ¿no es cierto? Son comerciantes las personas naturales que, teniendo capacidad legal para contratar, hacen su comercio. Es decir, yo soy persona natural, tengo un RUT, tengo una factura, tengo la capacidad legal, hago mi comercio. Las sociedades mercantiles, que son las empresas, una responsabilidad limitada, una sociedad anónima y las sociedades extranjeras legalmente constituidas. Entonces, antes de eso, ¿quiénes no son comerciantes? Vamos a revisar el Código de Comercio. Recordemos que esta es una clase interactiva en donde ustedes tienen que tener los documentos, tener el Código de Comercio, empezar a manejar la norma para poder revisar. Entonces vamos a revisar quienes no son comerciantes. Les vamos a dar una pista. Son, por ejemplo, los artesanos, ¿no es cierto?, que no son considerados comerciantes como tal.
y los principios del Código de Comercio. El Código de Comercio dice que tenemos que tener un comercio justo, equidad de género, la transparencia, la buena fe. Si yo le entrego algo y le vendo algo y le doy garantía, se entiende que ese producto funciona, que ese producto sirve, ¿no es cierto? Un comercio justo, una ley de poder de mercado que controle ese comercio justo, que no existan sobreprecios. Y el respeto, obviamente, por último, a los derechos del consumidor, que son muy importantes, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos en este sentido a la unidad número 2, que habla ya de la contabilidad mercantil, que es un poco más afín al ámbito de aplicación de ustedes, ¿no es cierto?, de la carrera de marketing. Entonces, la contabilidad mercantil se entendería que son las cuentas que nosotros tenemos, las cuentas que nosotros llevamos en una empresa. Y esta contabilidad va asociada de manera directa con las anotaciones que hacemos cada comerciante, con los apuntes que realizamos de nuestras operaciones mercantiles, de nuestros libros contables definidos para el cliente, con el propósito nosotros de llevar bien las cuentas, de saber qué originaron esas operaciones, cuáles fueron los resultados, sacar estadísticas, saber si nos está yendo bien o nos está yendo mal en nuestra empresa, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Aquí les voy revisando parte del Código de Comercio y les pongo así para que ustedes manejen de esta forma el Código de Comercio. ¿Quiénes son comerciantes y quiénes son empresarios? Entonces dice que se consideran comerciantes o empresarios los que están sometidos a este Código de Comercio. Y aquí le hablan, ¿no es cierto?, en el literal D, cuando revisemos artículos, siempre hay que tomar en cuenta lo siguiente. Digo artículo 10, literal, letra, literal ABC. Si digo artículo 10, numeral, es un número, numeral 1, 2, 3, 4. Entonces no puedo decir artículo 10, literal 5, porque el 5 no es una letra, ¿no es cierto? O no puedo decir artículo 10, numeral A, porque la A es una letra, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vemos claramente que estamos hablando del artículo 10, literal D, que nos habla de las personas naturales, las personas de carne y hueso, las personas de a pie, que se dedican a actividades agropecuarias, manufactureras, industriales. Por el volumen de su actividad, tienen la obligación de llevar contabilidad de acuerdo a la ley y de acuerdo a las normas reglamentarias. Aquí nos dice en este artículo 10 quiénes son comerciantes y quiénes son empresarios, pero está obligando de manera explícita a las personas naturales que hable literal de a que se entienda que tienen que llevar contabilidad. ¿Cuáles son los deberes específicos de todos los comerciantes o empresarios? Llevar contabilidad. O puede ser una cuenta de ingresos y egresos cuando corresponde de acuerdo a la norma de conformidad con las leyes. La contabilidad para comerciantes o empresarios. Los comerciantes también tienen que llevar contabilidad, escritos en este ordenamiento jurídico. Habla de la contabilidad que tenga o no valor jurídico. Verán que el problema de la contabilidad es cuando se judicializan los datos. Cuando no se judicializa nada, entonces todos pasan contentos, pasan tranquilos, pero el momento que hay papa caliente y se judicializa la situación, vamos a ver qué contabilidad no tiene el valor jurídico. Entonces el artículo 30 dice que la contabilidad que no ajuste a las normas no tendrá el valor en procesos judiciales o en procesos arbitrales. Yo no quiero irme a la justicia, quiero un árbitro, un mediador a favor del comerciante a quien pertenezca, ¿no es cierto? Y las diferencias que ocurran con otro comerciante por hechos mercantiles serán decididas por los libros en que esté, siempre y cuando estuviera dispuesto en la ley. Es decir, más que versiones libres y sin juramento, más que versiones, más que testimonios, en esos problemas, el juez se va a ir a los números, a los asientos contables, a la contabilidad hecha de manera legal, ¿no es cierto? Sus registros contables conforme a derecho, no conforme a lo que ellos piensan. Y las pruebas documentales, ¿no es cierto? Respecto a la persona, en cambio, que no es comerciante, los asientos contables
solo harán fe en contra de su dueño, pero la otra parte no podrá aceptar lo favorable sin admitir también lo adverso que ellos contengan. Es decir, le va a servir como prueba integral, no como prueba para lo que yo estoy pidiendo, si no fuera comerciante. Sobre los contables, Rodrigo Urría decía que es necesario señalar que la transcripción de las operaciones mercantiles es un conjunto, ¿no es cierto?, de cuentas conforme a una u otra técnica que se va haciendo. No es de carácter puramente aritmético, lo cual es extraño en el mundo del derecho. Entonces tenemos que llevar las operaciones aritméticas muy claras. Las cuentas en ocasiones a través de un proceso de liquidación de resultados jurídicamente son eficaces para ello. Entonces jurídicamente los documentos de una liquidación de una empresa son eficaces en un juicio. Ahora vamos a ver la eficacia probatoria en estos libros, ¿no es cierto? Hay que tener claridad, ¿no es cierto?, respecto a los asientos contables, ya que en ellos, en primer lugar, no se reflejan los contratos suscritos, son los números. Los asientos contables son los valores de los números que yo estoy poniendo, no los contratos. Los contratos no son objeto del asiento contable, pero la relación contractual tiene que cuadrar con los datos contables. El valor probatorio de los libros y demás documentos contables les corresponde ya a los órganos de justicia. En tal sentido vamos a revisar, ¿no es cierto?, todo el articulado que tengamos abajo, para ir más o menos dándonos cuenta de qué forma se va configurando y de qué manera vamos sirviendo la prueba de los asientos contables. Es decir, yo no puedo llevarle un cuaderno de 100 hojas los datos contables de mi empresa, sino tengo que obligarme a llevar contabilidad, a obligarme a cumplir lo que dice el SRI, a revisar mi actividad económica principal y secundaria de mi registro único de proveedores, para poder, según eso y según el objeto de contratación, poder seguir trabajando, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido hemos terminado con la unidad número 1, 2 y 3 y tendremos la semana de tutoría que corresponda y los deberes y trabajos. Les exhorto a que revisen en la página en donde están cargadas las tareas, que son bastante simples pero muy necesarias para que puedan interiorizar este conocimiento. Muchísimas gracias.